Diego Ventura nos va a hablar hoy de algo a él lo que él le puso como título el mercado de la atención, ¿no? Vamos a tratar de identificar cómo es que estas cosas que hemos ido viendo en las conferencias y el taller pasado se traducen en algunos cambios muy importantes en cómo funciona el mercado, cómo funciona la economía, cómo las empresas eh, hacen sus ganancias y cómo nosotros de alguna manera nos hemos ido convirtiendo en su materia prima, ¿verdad? Es decir, nuestros datos personales, esto es algo que ustedes han ya escuchado en otras conferencias y talleres, los datos personales son una especie de materia prima con lo cual las empresas pueden ganar fortunas. Pero Diego va a hacer énfasis, creo yo, en algo más específico, ¿no? Que es cómo nuestra atención es una parte fundamental de eso. Diego, ustedes recibieron la biografía de Diego, es cocinero, estudió Relaciones Internacionales, bueno, se ha desarrollado como profesional en el área del marketing y ventas digitales, y trabaja sobre todo, y es lo interesante, en el área de la tecnología, ¿no? Inició sus pasos como ejecutivo comercial en Pimod, pasando luego a director de Performix Uruguay, y ahora se dedica al Business Development y Customer Success en Monkey Learn, para ayudar a empresas en su transformación digital de su consultora Nubi. Esto es interesante porque Diego está en la cocina, ¿no? Así que, ¿para qué voy a seguir hablando yo? Chiquilines, los invito a escuchar a Diego. Diego, adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Hola a todos, muchas gracias por recibirme. Espero no aburrirlos mucho. Una vía un poco ecléctica, la mía. Interesante para mí, por lo menos, haber estudiado estudios internacionales fue algo que me encantó. Igual lo hice solo 2 años, no llegué a mucho más, porque me atrajo demasiado el mundo de la tecnología y me tiré mucho a laburar ahí. Empezando, como decía, en PIM, en marketing digital, después Performix, abriendo el área de Publicis digital, y ahora trabajo en Movilar, que es una empresa de inteligencia artificial de un grupo de uruguayos medio locos que arrancaron con un producto y ahora se lo vendemos a todo el mundo. Tenemos clientes como Snapchat o Stanford. Son una cosa muy loca porque lo hacemos desde acá, de una oficina remota, laburando para estos monstruos. Antes de arrancar, hay una pregunta que tengo, que es: ¿quién hizo alguna vez algún anuncio en redes? Ya sea en Instagram, en Facebook. ¿Alguien hizo publicidad alguna vez online? Nadie. Yo Nunca ahora, una pro. ¿Ahí? perdón, Sí, no, sí. no hice uno de verdad, estoy haciendo una materia de marketing digital y ahí hicimos en la clase, pero nunca uno de verdad. Fantástico. Bueno, igual, qué bien, por lo menos. Qué interesante. Eh, bueno, entonces, nada, eso me da un poco de contexto a mí para qué tanto voy a profundizar. Mucho de lo que vamos a hablar va a ser sobre eso, cómo funciona la publicidad online. Este, que bueno, tiene algunas divergencias con lo que es el mundo offline. Y no hay ningún secreto, lo pueden googlear en YouTube, en 10 minutos lo aprenden. Acá voy a tratar de darles un vistazo un poco más grande. Así que voy a compartir pantalla, tengo una presentación. La idea, más que nada, es, esta presentación va a guiar la conversación. En cualquier momento córtenme, no se te entendió, estás diciendo disparate, no tengo ningún drama. No me voy a ofender si le prestan más atención a los celulares, yo vivo de esto, así que háganlo tranquilos, es mi trabajo hacer que esto sea interesante. Y, y bueno, así que voy a darle comienzo, voy a compartir pantalla. Así que vamos a arrancar. Primero que nada, el mercado de la atención, ¿sí? Ese es el título de la charla. ¿Cuál es mi objetivo hoy? Es que se lleven una idea general de cómo funciona este mercado online de la atención. Pero más que nada, en realidad es como, bueno, busco abrirles un poco la cabeza. Esto es lo que siempre trato de hacer en mis cursos. Porque una cosa que es súper importante es que cualquier cosa que yo les muestre hoy de cómo se hace, dónde cliqueó, dónde lo vio, no tiene ningún sentido. Hay una redefinición hoy en día de lo que es aprender. Los pasos a paso no existen más, ¿sí? Así que lo más importante es saber y tener la curiosidad de ir a buscar esa información que uno no tiene. Así que bueno, primero que nada me voy a tomar un segundo para hacer esto, ¿sí?
una demo de cómo construir un algoritmo en 5 minutos, lo vamos a hacer juntos, y luego vamos a empezar a hablar de cómo estoquear gente. ¿Sí? Un poco creepy, perdón, pero es así. Este es el mundo de la publicidad actual. Así que bueno, voy a mostrar cómo crear un modelo, un algoritmo, básicamente entrenado para detectar feedback de cómo está haciendo esta charla, ¿sí? Entonces yo voy a usar el producto que yo vendo, no porque ustedes puedan ser mis clientes, porque le vendo a empresas, pero más que nada porque me parece una forma muy visual de que ustedes aprendan a cómo se hace esto. ¿Alguien alguna vez hizo un algoritmo de inteligencia artificial? No. No. Es una tontería, es bien fácil. Es como entrenar a un perrito, ya lo van a ver. Entonces, lo que voy a usar es este producto que te permite hacerlo de una forma con una interfaz gráfica, no necesitas programar. Y como está Monkeylearn, que es la empresa que yo trabajo, hay 10 millones de empresas alrededor del mundo. No es que estamos inventando la pólvora ni nada. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a crear es un modelo de clasificación. ¿Sí? Esto es dentro de la categoría de inteligencia artificial. Hay infinitas modalidades de algoritmos. Tenemos lo que tiene con reconocimiento visual, tenemos lo que tiene que ver con entendimiento de texto, que es lo que vamos a hacer ahora, tenemos lo que tiene que ver con detección de señales, detección de outliers, hay infinitas variedades de modelos de inteligencia artificial. ¿Sí? Particularmente lo que vamos a hacer ahora es una clasificación de todo. Entonces yo tengo un dataset, que es como el principio con el que vos tenés que arrancar cualquier modelo de inteligencia artificial, que es el dataset para entrenar el modelo. ¿Sí? Yo ya tengo uno preparado, que lo que tiene es comentarios sobre charlas mías en el pasado, inventadas en realidad, no son de verdad. Y entonces vamos a enseñar un algoritmo a detectar si el comentario es bueno o si el comentario es malo. ¿Sí? Ahí subí los textos, le creo una definición de una etiqueta y vamos a arrancar. Y esto es bastante rápido, no debería ser muy bien. Alta demo. Bueno, asumo que es bueno esto, ¿sí? Entonces le digo, bueno, esto es bueno. Entonces, y de nuevo, esto es como entrenar a un perrito. Genial presentación, todo mal escrito, no importa, esto es bueno. La verdad, espectacular la charla. Bueno, genial, esto es bueno, confirmo. Tremenda presentación, bueno, esto es bueno, ¿sí? Quedé recopado, muy bueno. Bueno, opa, no hay nada malo. Odié la charla, malo. Un vende humo bárbaro, malo. Ahora sí entiendo el tema, genial, bueno. Puro humo, bueno, tremendo. Entonces, después de que yo le di un montón de ejemplos, le damos un nombre al modelo, y esto enseguida lo que está haciendo ya es entrenar un modelo de inteligencia artificial. ¿Qué va a hacer ese modelo de inteligencia artificial? Ahora vemos que está entrenando, dice learning ahí. Es que si yo ahora le escribo un texto, vamos a darle un segundo para que aprenda, voy a poder tener ya un modelo que va a aprender a detectar basado en esos ejemplos que yo le di. ¿Sí? Y no es que yo le puse una regla básica que dice, cada vez que diga malo, ponelo como malo, o cada vez que diga bueno, ponelo como bueno, sino que le di ejemplos. Entonces vamos a probarlo. Perdón, mil disculpas. No es el bicho, les aseguro. Entonces yo ahí escribí buena charla y vemos que me dice, eso es bueno con un 55% de confianza. ¿Sí? Yo le pongo qué chanta ahora y debería capaz que decirme, upa. Bueno, entonces ahí que vemos, el algoritmo está fallando. Entonces, ¿qué hay que ir a hacer? A continuar entrenando. ¿Se entendió esto que hicimos recién? ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que pasó? ¿No? ¿Nadie? Fantástico. Esto es la forma más básica que hay de entender cómo funciona el algoritmo de inteligencia artificial. Es, aprende de ejemplos. Esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, y chao. Hay veces que lo hace un humano, como en el caso que yo hice, y hay otros modelos mucho más avanzados que básicamente vos le tirás el dataset y aprende solo. En esos casos vos lo que tenés que tener es un objetivo muy claro. Y eso quédenselo en la cabeza porque es muy importante. ¿Sí? Igual entiendo que todos los talleres y clases que han tenido ya lo han ido charlando, pero me importaba mostrarles cómo funciona esto. Si quieren además, esto lo pueden usar gratis. Pueden ir y registrarse, está el link en la presentación, yo después se la hago pasar a Andrés. Entonces pueden ir y crear sus primeros modelos de inteligencia artificial por chiviar, si tienen curiosidad de lo que es. Por lo menos en análisis de texto. Más allá de eso, vamos a la segunda parte, que es empezar a estoquear gente. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a mostrar una cosa que se llama
Crystal AI. Y perdón, Andrés, porque te voy a usar de ejemplo. Entonces yo agarré y ¿qué hice? Entré al perfil de Andrés y yo tengo una herramienta, como mi trabajo tiene que ver con Business Development, que quiere decir que básicamente lo que hago es desarrollar nuevos negocios para la empresa. Una de mis tareas principales es investigar a la gente con la que voy a hablar, ¿sí? Entonces, para esto hay un montón de herramientas. Podemos, obviamente, conocer qué están los perfiles de redes sociales y podemos ver qué hacer, qué hizo la persona que habló. Algunos son públicos, otros son privados. Pero hoy en día hay herramientas recontra inteligentes, como Crystal AI, que lo que hacen es, basado en el perfil de redes sociales de la persona, yo aprieto este botoncito acá y dice, bueno, View Personality. Entonces ahora va, procesa lo que dice Andrés, el perfil público de Andrés, y me dice, mira, Andrés, basado en lo que hay público, en su contenido público, tiene esta personalidad. Es a strong DI, un driver, o sea, una persona que está muy dirigida, que tiende a hacer decisiones rápido y decisivo, que se apoya más en la intuición que en el instinto, que si yo le quiero, por ejemplo, discutir un precio, le puedo pedir, dame consejos. Entonces va este robotito, me dice, mira, basado en tu personalidad y en la personalidad de Andrés, estos son los consejos de cómo debes hablarle cuando vos querés discutirle el precio a Andrés, por ejemplo. Entonces vos podés usar esta información ya para entablar una relación mucho más profunda con la persona. Esto es horrible, pero esto es parte de lo que hacemos todos los días en ventas y marketing digital actualmente. De hecho, a veces vamos paso más allá, como por ejemplo filmar a nuestros usuarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy hay herramientas como Full Story o Hotjar. Cada vez que ustedes están navegando en un sitio, muchas veces toda esa información queda registrada. Esa información queda registrada y puede parecer un log, nada más, o sea, un montón de información ilegible, o directamente, como está pasando hoy en día, te filman lo que estás haciendo. Entonces yo ahora estoy viendo, ahí cliqué en una persona, un usuario anónimo, porque no estaba registrado todavía, y estoy viendo cómo están navegando en mi sitio, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es básicamente el comportamiento del usuario en tiempo real. Es como que estamos grabando todo el tiempo a la gente, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Fantástico. Tengo una pregunta, pero es como, Dale. no es tanto como de inteligencia, sino más bien como, ¿qué onda el tema de la ética, no? Tipo, ¿hay alguna regulación con respecto a esto? Porque, no sé. Bien, es una excelente pregunta y probablemente a lo largo de la charla vamos a hablar muchas veces. Y acá lo importante es entender que, primero que nada, en inteligencia artificial se está trabajando muy a fondo en la ética alrededor del concepto de cómo es que se ponen los objetivos de un algoritmo de inteligencia artificial, ¿sí? Porque el problema de los algoritmos de inteligencia artificial es que son muy eficientes. Y hay una metáfora muy conocida que es la metáfora del lápiz, es que si yo hago una maquinita de inteligencia artificial que se pone a hacer lápices, y su único objetivo es construir más lápices, el desenlace final de eso, si es que es muy inteligente, es que elimina a la humanidad, básicamente. Entonces, en términos morales o éticos hacia lo que es inteligencia artificial, se trabaja mucho en cómo podemos poner objetivos sin que los objetivos mismos vayan en contra del humano. Porque en el momento que tengamos una herramienta de inteligencia artificial demasiado poderosa, se nos va de las manos. El peligro inminente de estas cosas tiene más, de la ética de la inteligencia artificial, tiene más que ver con la pérdida de trabajo inminente de mucha gente. De hecho, yo como vendo este producto lo reemplazo por horas humanas, ¿sí? O sea, yo hago el cálculo de cuánta gente van a estar reemplazando mis potenciales clientes con esta herramienta, y digo, bueno, esta herramienta va a cortar, no sé, 30 horas de laburo por día por equipo. Y entonces eso dice, bueno, necesito una persona menos. Y entonces echan a una persona y contratan esto, que sale una décima parte de contratar a una persona en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces hay un tema ético tremendo ahí, que la discusión es muy utilitaria, en el sentido de que deberían estar los humanos haciendo tareas que son mundanas, repetibles y aburridas, chupándole el alma todo el tiempo. Y entonces, pero por otro lado tenés la pregunta pero lo estás dejando sin trabajo, sin fuente económica. Y entonces ahí entra el tema de la reconversión laboral, ¿sí? Y por otro lado está esto de espiar, que también tiene un tema de moral y ético muy grande, y en el cual lo más importante de todo es entender que cuando vos te registrás a cualquier producto o servicio, vos estás aceptando condiciones. Sean esas condiciones... Eso te iba a preguntar si la gente estaba como, si había dado como su consentimiento respecto bueno, estoy viendo tipo cómo navegas en mi sitio o lo que sea. Supongo que tiene que ver con todo lo de las cookies, que nadie lo lee y todos dicen sí y está. ¿Tiene muchísimo que ver con eso?
Y las cookies no es lo único que se hace. De hecho, por ejemplo, yo no necesito cookies para traquear al usuario con esto, porque una vez que queda registrada la sesión, queda registrada. Son eventos que pasan en mi sitio, ¿sí? Ahora, cuando normalmente nosotros firmamos un TOS, un Terms of Service, lo que estamos accediendo es que se utilice esa información para mejorar el producto o servicio que nos están dando, ¿sí? Y en realidad yo no estoy usando esto para otra cosa que no sea simplemente, bueno, más allá de que ahora se lo estoy mostrando como ejemplo, que no sea para mejorar el producto o servicio que le estoy dando a esa persona. Entonces lo usamos para debuguear, para mejorar el producto, para entender cómo la gente navega, cómo llega al sitio. Las personas hoy en día que las más protegidas de todo son las que viven en la Unión Europea o que son ciudadanos europeos, porque hay una legislación que se llama GDPR, que básicamente nos hace la vida imposible porque en cualquier momento una persona puede decir, quiero que me des toda la data, toda la información que guardaste de mí, quiero que la elimines de tu sitio y además que nunca más me guardes información mía. Y entonces ya tenés una protección legal sobre eso. En el resto de los países no es tan fácil, y de hecho acá en Uruguay todavía no. Vos podés pedir un habeas data, creo que se llama, que es cuánta data guardan de vos. Ninguna empresa en Uruguay realmente está del todo preparada para darte eso en tiempo y forma, estoy seguro. No sé si se hace demasiado seguido, no tengo claro, pero hay que tener muy buenos procesos para llegar a ese nivel. Hoy en día, si le querés vender a la Unión Europea, si querés trabajar con la Unión Europea o ciudadanos europeos, sí o sí tenés que cumplir con este tipo de legislaciones. En términos éticos, yo, por ejemplo, a nivel personal, cómo me relaciono con este tema de que estoy espiando gente, a mí no me genera ningún problema. Normalmente tiene más que ver con el tipo de decisiones que tomas en empresa. Pero bueno, ahí creo que entramos en una postura filosófica más profunda. No sé si contesté tu pregunta o me fui mucho por las ramas. No, está bien, tipo, sí, era más o menos por ahí. Y así como hay estas cosas, hay cosas mucho peores, créanme. ¿Alguna pregunta más? Bueno, fantástico. Ahora que ya los preocupé de todo el espionaje, el tema ético, moral, la inteligencia artificial, y tengo efectivamente su atención, vamos a empezar con la parte aburrida. ¿Viste? Los engañé un poco ahí. Vamos a empezar con Ben Thompson y la teoría de la agregación, ¿sí? Disclaimer para toda la presentación que vamos a hablar hoy en día va a tener que principalmente aplicable al mundo occidental, ¿sí? Todo lo que es el mundo de Internet hoy en día está sufriendo lo que llama un unbundling, ¿sí? Internet en un momento prometía que iba a ser la infraestructura que conectaba a todo el mundo, y la web como protocolo que funciona arriba de Internet era esa gran promesa. El tema es que ahora cada vez estamos viendo más lo que llaman jardines cerrados, walled gardens, y particularmente a nivel naciones, ¿sí? Entonces, ya sabemos que Facebook o Google no entran en China, no pueden entrar en China. Sabemos que las empresas cuando van a los Estados Unidos, tipo TikTok, que son chinas, no entran o no penetran de la misma forma, o si penetran de la misma forma son reguladas como para ser descompetidas. De alguna forma lo que estamos viviendo es una armamentización de la tecnología o de las empresas tecnológicas que empiezan a tener hasta una guerra fría, a veces algunos hablan, en términos de, bueno, son empresas que no se pelean, pero tienen geográficamente espacios delimitados que no se tocan, ¿sí? Entonces, lo que voy a hablar principalmente hoy tiene que ver con el mundo occidental, porque el mundo occidental tiene el tema de que la concentración de poder está siendo dada en empresas y no en gobiernos, al revés de lo que está sucediendo en el mundo me taré. En el este. Bueno, en el oriente. Dios mío. En el oriente, que las empresas tienden a concentrar el poder, pero a través de los gobiernos, ¿sí? Entonces, todas las empresas que funcionan en China, particularmente Tencent, que es la empresa tecnológica número 1, que es la que es dueña de Weibo, de todos los grandes chinos, de empresas tecnológicas, está casada con el gobierno, ¿sí? Entonces ahí hay un tema de centralización de poder que va al Estado-Nación, versus que en Occidente no están así, porque hay una pelea del acceso a los datos, que de alguna forma las empresas están dominando eso. Entonces, habiendo dicho este disclaimer, probablemente continuemos viendo más fragmentación en el mundo. India parece ser que se quiere cortar un poco solo, y va a continuar sucediendo eso, ¿sí? Pero en nuestro mundo particularmente hay algunas cosas que son muy interesantes de ver, ¿sí?
Entonces, particularmente Ben Thompson es un tipo del que deberían seguir si les interesa el mundo de la tecnología, porque es un analista de medios, reside en Hong Kong, trabajó en Apple, Microsoft, en Automatic. Automatic es la empresa detrás de WordPress. ¿Todos saben lo que es WordPress? Bueno, si alguien no sabe, ya diga no. Me alcanza con uno. Todos saben lo que es WordPress. Está, fantástico. Bueno, lo importante es que es un CMS sobre el que corren básicamente el 25 o 30% de todos los sitios web del mundo. ¿Sí? Es una forma de un Content Management System, o sea, es un software sobre el que corre los websites de la gran mayoría de las empresas del mundo. Este tipo, Ben Thompson, vive de su blog, vive de cobrar suscripciones, evoluciona el pensamiento de Clayton Christensen. Clayton Christensen es como un dios del management theory, tiene particularmente un libro llamado The Innovator's Dilemma, de por qué las empresas grandes no pueden innovar, que es recomendadísimo. Pero este tipo, Ben Thompson, nos habla de un concepto que se llama la agregación de la demanda, ¿sí? Y básicamente lo que nos habla de la agregación de la demanda, lo que nos dice es que la cadena de valor en un mercado de consumo se encuentra dividida en 3 partes. Esto es tradicional mercado de consumo: proveedores, productores, distribuidores, comunicadores y consumidores, usuarios. O sea, por un lado tenemos la gente que crea, por otro lado tenemos los que distribuyen, y por otro lado los que consumen, ¿sí? Y lo que nos dice la agregación de la demanda es que la forma de obtener una ventaja competitiva se encuentra en un monopolio horizontal en cualquiera de las partes, o sea, soy el único productor, soy el único distribuidor o soy el único consumidor, o en la integración de 2 de estas partes. Particularmente pre-internet, el valor de esto estaba en el control de la distribución, ¿sí? Entonces podemos pensar en, por ejemplo, los canillitas tenían un montón de poder en este país porque eran quienes distribuían los diarios, ¿sí? La fuente de información del Uruguay. Y de alguna forma, lo que empieza a pasar post-internet es que el costo de la distribución de información es 0. O sea, hoy yo quiero ser un medio, ya soy un medio, ¿sí? Puedo crear un Substack, puedo empezar mi propio blog. No me cuesta nada que todo el mundo pueda acceder a la información que yo quiero generar, ¿sí? Y por otro lado, los costos de transacción económicas se aproximan a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Antes, yo quería pagarte de repente con tarjeta de crédito por internet, cuando recién arrancaba internet, y no podía porque la tarjeta de crédito tenía un mínimo de compra de repente de $5. Yo te quería comprar un chipetín, el costo de transacción es mayor, el chipetín no vale la pena comprarlo con una transacción online. El costo de transacción hoy en día está bajándose a 0, lo que permite que podamos transaccionar en infinitas cosas. Y eventualmente lo que sucede con esto es que se crea una economía de lo virtual. Como el costo de una transacción es nulo, vos podés inventar transacciones de $0,01. Entonces hoy en día vemos que evoluciona tremendamente, por ejemplo, lo que es la cosmética, o ya sean videojuegos o realidad virtual. Cada vez hay más negocios que lo único que hacen es venderte ideas para que vos luego renderices en tu propio lugar, ¿sí? Gran parte de la monetización de los juegos de video hoy en día, en realidad viene porque la gente compra ítems cosméticos, no porque compran utilidad, ¿sí? Es algo simplemente, es como moda, es fashion. Entonces, ¿qué nos sucede con esto? Lo interesante de pensar en esta teoría de la agregación de la demanda es que antes nosotros teníamos la integración de valor por un lugar, en la producción, la integración de distribución daba valor, y el que tenía el poder era el que lo distribuía. Ahora, llegan estos nuevos jugadores y lo que hacen es agregar la demanda. ¿Qué quiero decir con agregar la demanda? Agregan a los usuarios. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos de esto es probablemente hoy en día lo que es las editoriales, ¿sí? ¿Por qué los medios del mundo son hoy irrelevantes? En gran parte. ¿O por qué están dando todos pérdida? Porque no hay una empresa que dé ganancias. Creo que el New York Times por primera vez dio ganancia el año pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Alguien que se anime. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no tienen plata estas empresas? Si antes eran monstruos. ¿Nadie se anima? Me animo, pero no prometo nada. Me encanta. Que ahora en realidad la empresa que se encarga de esto es solamente una, es como muestra el dibujito, engloban todo y básicamente las ganancias de esas chiquitas se pierden, quizá. No Sí, digo. de chiquitas no tenían nada cuando hablamos del New York Times o el Washington eran como Post, ¿no? chiquitas. De hecho, bueno, el Washington Post, por ejemplo, es muy interesante porque ¿quién lo compró hace poco, hace 3 años? Jeff Bezos. Jeff Bezos siendo el dueño de Amazon. Entonces, vemos ahí claramente un empresario tecnológico comprando influencia política, porque Washington Post es el diario de Washington, ¿no?
Entonces, ¿qué sucedió acá? Y muy bien me lo dijiste, se vuelve una, en realidad son dos. No es que sean chicas los medios, de hecho los medios son empresas gigantes. Normalmente los medios eran empresas grandes. Había empresas chicas, pero ya había habido un proceso de aglomerización, ¿sí? Un bundling de la industria. Y ahí lo que tenemos es que ellos tenían poder porque tenían las imprentas, porque tenían el sistema de distribución ya establecido. Entonces, en un análisis medio marxista, hegeliano, de esto de decir, hay una agregación del medio de producción, pero una agregación del medio de distribución le permitía tener todo el poder del flujo de información hacia una sociedad. Ahora, llegan Google y Facebook, en realidad son dos, tenemos un duopolio, no un monopolio ahí, y dicen, no, esto ya se terminó, ahora el costo de distribuir información es cero, ergo, tener la información y distribuirla no tiene valor. Lo que tiene valor es que vos seas el lugar donde te van a buscar esa información. Y eso es efectivamente lo que hacen Google y Facebook. Cuando hablo de Facebook, estoy hablando del conglomerado Facebook, ¿no? Me imagino que ninguno de ustedes usa Facebook, ¿no? Ya no. Sí, no, obviamente. Pero sí usamos Instagram y WhatsApp, ¿verdad? Todavía calculo que eso sí. Y Instagram y WhatsApp son lo que se conoce como compras defensivas, ¿sí? Facebook sabía que el negocio iba a estar yendo para esos lados, sobre todo con WhatsApp, que particularmente lo veía muy asociado a cómo funciona WeChat en China, y de alguna forma compró 19.000 millones de dólares, listo, me saco el problema de arriba, ahora tengo todos los usuarios de WhatsApp e Instagram, son parte del grupo Facebook. ¿Sí? Entonces, ahora al tener esta agregación de la demanda, lo que tenemos estos dos superjugadores que lo que tienen es, vos vas a buscar la información ahí, ellos no tienen costo de generación de información porque la información la agregan de otros lados, la gente los encuentra ahí, la gente produce contenido específico para que sea encontrado ahí. ¿Sí? Y entonces así genera ese ciclo virtuoso de estas empresas lo único que hacen es proveer la infraestructura. ¿Sí? De hecho, hoy Facebook y Google son los medios más grandes del mundo. Entonces, esto tiene efectos interesantes, como que los distribuidores ya no compiten por acuerdo de exclusividad, los consumidores ya no están en un segundo plano, ahora los proveedores pueden ser agregados a escala, entonces vemos que todos los diarios igual reciben la mayor parte de su tráfico a través de Google o de las redes sociales. Y esto hace que lo que sucede es que lo más importante es la experiencia del usuario. Cuando digo la experiencia del usuario, digo la experiencia de que sea buena como experiencia para el usuario, pero digo también de que el usuario sea manipulado para que continúe haciendo ese hábito de venir hacia nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, de alguna forma lo que tenemos es que el mayor determinante del éxito hoy es la experiencia de un usuario o un consumidor. ¿Por qué? Porque la mejor experiencia retorna más usuarios, lo que trae más proveedores y lo que genera aún más usuarios o consumidores. Entonces, teníamos viejos incumbentes como taxis, diarios, cadenas de hoteles, editoriales, que integraban proveedores en pos del usuario y consumidor final, y ahora los tenemos Google, Facebook, etcétera, que lo que hacen es dominar todo el ciclo básico de Internet. Y este es un esquema de cómo funciona ese ciclo básico de Internet. ¿Y qué quiero decir con esto? Es como, hay un montón de infraestructura alrededor de esto para que para nosotros esto sea natural. ¿Sí? Para nosotros conectarnos a Internet es algo que ni pensamos, de hecho ya ni sabemos que estamos conectados. ¿Sí? Y ahí hay una frase de Asimov muy famosa que decía, la tecnología cuando es suficientemente buena desaparece y no se nota en tecnología, así como lo es la luz, que damos por sentado, que entramos a un lugar, apretamos un botón, se prende la luz, ahora ni siquiera apretamos un botón a veces, y nadie piensa cuál es la infraestructura que está detrás, lo mismo nos sucede con Internet, funciona. Entonces nosotros somos usuarios que navegamos a través de dispositivos, esos dispositivos están fabricados por alguien, que corren un sistema operativo que está fabricado por alguien, que acceden a Internet a través de alguien, que a través de Internet llegan a webs o aplicaciones, y que esas webs o aplicaciones, si hay una distinción clave, la web es abierta, las aplicaciones son ecosistemas cerrados, empiezan a ver estos aglomeradores de lo que se llama el purchase intent, ¿sí? Empresas que se dedican a generar que vos trates de comprar, entonces Facebook, YouTube, otros medios, que pueden ser influidos offline, y que después, de alguna forma, tenemos que atar a nuestra identidad para poder finalizar la compra, que es ahí, por ejemplo, donde domina Amazon. Google, Amazon, lo que dominan es eso. Y esto efectivamente luego se cierra con el ciclo logístico, FedEx, UPS, en Uruguay podríamos hablar que Mercado Libre es la empresa que tiene más dominio sobre este ciclo básico de Internet. Y lo interesante de pensar sobre esto es quién nos habla muy claramente de quiénes son los jugadores globales, ¿sí? Porque en realidad si uno se pone a pensar, dice Google. Bueno, Google tiene computadoras, tiene celulares, tiene sistemas operativos para celulares, tiene sistema operativo para computadoras, tiene
acceso a Internet. El cable de Antel, uno de los cables de Antel hacia afuera está hecho en asociación con Google. Tiene un navegador, Chrome, tiene esa aplicación del celular, genera Purchase Intent a través de YouTube, tiene el sistema de identificación de quién sos a través de Auth y a través de que básicamente para usar un sistema de Google tenés que estar registrado. No tiene logística todavía, pero es lo último que le falta básicamente. De hecho, interesante pensar, Mercado Libre hace poco empezó a jugar como un jugador logístico global con aviones en Brasil. ¿Sí? Entonces, entender este ciclo lo que nos permite entender es justamente quiénes son estas empresas. Y estas empresas son las empresas más grandes del mundo. No estamos hablando, son más grandes que cualquier empresa de recursos naturales, exceptuando las que son públicas. Ahí tenemos alguna árabe que es más grande, AMCO, pero el resto son todos más chicas. O sea, que cualquier cosa que hoy se produce realmente en la humanidad, en realidad es más chico como empresa pública que estos grandes monstruos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos lo que llaman los grandes 5, que son Amazon, Google, Facebook, Microsoft y Apple, ¿sí? Que ya no ofrecen solo los productos originales que se dedicaban, que tienen competencias escondidas, como por ejemplo el principal challenge a Google es Amazon, ¿sí? Uno no se daría cuenta, pensaría, pero Amazon no es un buscador, pero de repente lo que le pasa a Google es que cuando la gente quiere comprar ya entra directo a Amazon, o acá en Uruguay entramos directo a Mercado Libre, que nos habla mucho de la batalla de las webs y las apps, que es una batalla entre los ecosistemas cerrados y los ecosistemas abiertos, y que nos muestra también que dónde se va a dar la nueva batalla es en la búsqueda con vos. Ahora, vamos a ir para adelante un poquito. Lo que nos da esto es que son la nueva infraestructura de los negocios. Todos los negocios que hoy montamos, básicamente, en algún lugar dependen de ellos, ya sea porque les alquilamos servidores, porque usamos sus cables submarinos, porque usamos sus sistemas de mails, de guardado de datos, sus computadoras, sus celulares, porque usamos sus sistemas de logística, porque los usamos como principal fuente de atracción de negocios, son los medios más grandes del mundo. Entonces, esto de verdad es un panorama de por qué tienen este gran poder, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan exitoso el modelo de estas empresas? ¿Por qué andan tan bien? Y bueno, básicamente porque redefinieron cómo funcionan los negocios actualmente. Entonces, ¿ustedes tuvieron marketing? ¿O alguien tuvo marketing por acá? Además ya de... ¿no? Bueno, tradicionalmente nosotros teníamos... Sí tuvimos, y después hay un montón que dijo que no, vamos, hay que charlar con la profe de marketing. Perdón. Lo estamos cursando ahora. Ah, fantástico. Bueno, entonces capaz que vieron lo que llamaba el momento de la verdad en el marketing, que es el modelo tradicional, que hablaba de un estímulo, un primer momento de la verdad y un segundo momento de la verdad. En el que básicamente lo que nos decía la teoría es que, bueno, vos estás expuesto a estímulos constantemente de la sociedad, que puede ser, por ejemplo, un anuncio de TV, entonces yo veo 2 anuncios de tele, uno de una marca y otro de otra, y ellos generan un estímulo en mí. De repente yo voy a la góndola, luego, y ese es el primer momento de la verdad, en el que tengo que tomar la decisión de compra, ¿sí? Y esa decisión de compra está basada, bueno, normalmente te dirían, basado en los impulsos o estímulos que recibiste anteriormente. Luego vas, te llevas el producto a tu casa y tenés un segundo momento de la verdad, lo probás, y si te gusta, volvés y lo seguís usando, y si no, vas a probar de nuevo al primer momento de la verdad. Llega Google y dice, esto es un bolazo, en realidad en el mundo de hoy la gente busca, ¿sí? Y entonces ahí se inventan el concepto de momento cero de la verdad, que ya es viejo, esto es por los 2000, entonces ya no se está usando este concepto, pero es las primeras aproximaciones que tuvieron, y dijeron, esta es la forma de pensar de cómo comprar Google. La gente lo que va a hacer después de tener un estímulo es ir a buscar, y eso es una oportunidad nueva de vos como marca o empresa intervenir. Y esta es la pieza clave que destraba luego cómo empieza constantemente a hablarse del mundo de publicidad online, ¿sí? Más allá del SMOT, luego vienen lo que llaman los micromomentos, es lo que nos venden hoy, nos dicen, mira, la persona en realidad no tiene un momento cero de la verdad, siempre está pensando siempre está conectado, siempre tiene cosas que hacer, siempre está buscando qué saber, dónde quiere ir, qué quiero hacer, es como que nos tratan de bobos. Esto es literalmente los decks de ventas de Google tienen estas cosas, ¿sí? Y nos dicen, bueno, vos lo que tenés que hacer es llegar con publicidad en estos momentos y mostrar publicidad, ¿sí? Y después empiezan a haber otro nuevo montón de empresas que empiezan a poner también fuerza sobre estos conceptos, empiezan a crearse sus propias metodologías, como inbound marketing, cuando hablamos de HubSpot, atraer, convertir, cerrar, deleitar, y empiezan todos a tener esa costumbre de diseñar experiencias, productos, y enseñarte a comprarlos, consumirlos, para poder venderlos. Y entonces ahí empezamos a reflejar el embudo de ventas y marketing cada vez mejor en el mundo online.
tanto mejor que surpasa completamente al mundo de la vida real. De hecho, el año pasado ya fue por primera vez, se gastó más en Estados Unidos en anuncios o en publicidad digital que en tele. Ahora, es importante entender que todas estas ventajas, todas estas metodologías no son solo para los grandes. En realidad, todas las herramientas que ellos ponen están también a nuestra disposición. Y ahí es donde empieza a cambiar también el juego, ¿sí? Cambia mucho porque lo que habla justamente la teoría de agregación es que lo que desaparece es el mercado del medio, ¿sí? Antes, en teoría de marketing, lo que nos hablaban era de encontrar los puntos de equilibrio para poder vender la mayor cantidad de un producto único a un precio específico, que era como un punto dulce que encontrábamos. Y ahora lo que nos dice la teoría nueva es que se terminó ese mundo. Vos no podés apuntar al medio del mercado porque ahí perdés. ¿Por qué? Porque por un lado te compiten los gigantes, que pueden siempre volverte una commodity, y los pequeños, los chicos, que te pueden siempre correr por la personalización, el lujo, el research más avanzado. Entonces lo interesante de todo esto es que básicamente genera un montón de ventajas al pequeño jugador también. Entonces tenemos estos monopolios gigantes, pero nunca tuvimos tantas tiendas de cupcakes en el mundo. O sea, nunca tanta gente se había dedicado a hacer panadería, o vender pan casero, o venderte dips, o enseñarte repostería, o lo que sea, como hoy. ¿Por qué? Porque antes distribuir tu información, llegarle al potencial consumidor o al comprador era imposible de caro, porque estabas delimitado por tu región geográfica. Hoy eso se terminó, ¿sí? Entonces, lo que empieza a pasar es que tenemos que los grandes mercados es o dominados por un monopolio, o vos vas a un mercado de nicho y es tuyo y nadie más, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Comentario, lo que sea, no, nada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que lo más importante de todo esto es que la efectividad y la capacidad de medición son las ventajas competitivas de los negocios digitales, ¿sí? O sea, lo que hacemos, esto de traquearte, de saber quién sos, de predecir tu personalidad, de ver qué hiciste en mi sitio, de ver si abriste mi mail, de si abriste el documento que te mandé, la propuesta, en qué parte te detuviste, de que si estás en redes sos más potencial a comprar cuando estás jugando un jueguito por cuarta vez, que sos más sensible a los inputs que si no. Y eso lo que nos permite básicamente es efectivizar mucho nuestros negocios, ¿sí? Entonces, por eso todos los negocios digitales lo que hacen es ganarle a los que no son digitales. Y es inevitable eso. Esto no quiere decir que después si vos sos artesano o haces algo artesanalmente, no tenga nada de digital porque tenés un circuito muy chiquito de gente que te compra. Ahora, el tema es que si vos querés expandir ese negocio vas a perder. ¿Por qué? Porque en el momento de empezar a expandir, empezás a meterte en un ejercicio de competencia infinita hasta que competís literalmente por comoditización. Ahora, todos estos negocios, ¿dónde empiezan? Es en la atención, ¿sí? Y este es el principio básico de todo, que nosotros, primero que nada, lo que tenemos que lograr es llamar la atención de nuestros potenciales clientes que no conocen de nosotros. Entonces, vamos a ir a algunas definiciones y conceptos básicos. El primer concepto básico que tenemos que dominar es el espacio de atención. Lo que tenemos que entender ahí es que nosotros estamos bombardeados constantemente de espacios de atención donde nos van a clavar publicidad. Todo lo que ustedes hacen online, deja pistas de dónde encontrarlos para ir a buscarlos y ponerles un anuncio, ¿sí? De hecho, hay una estrategia de marketing que se llama remarketing, que es la más tonta de todas, que es, vos entras a un sitio, yo a partir de ahora te instalé una cookie y te persigo por todos lados, ¿sí? Que es excelente para convertir, porque vos en algún momento mostraste interés en lo que yo tengo, porque entraste a mi sitio, y ahora como vos tenés mi cookie, yo no importa dónde estés, te voy a mostrar mi anuncio. Y así de creepy es la palabra literal, teórica, que se usa para esto, creepiness de las redes. Lo que empieza a pasar es que las redes se inundan de publicidad. Y esto es una evolución muy interesante que van a tener todas las redes sociales que usen, no importa cuál. Le pasó ya a Facebook, le está pasando a Twitter, le está pasando a Snapchat, Instagram cada vez es menos usable, TikTok apenas se vuelva más plataforma, también va a ser inundado. Y es, primero, se llenan de publicidad, y segundo, de padres, ¿sí? Y entonces todas las redes sociales van a ir por ese ciclo. Primero, publicidad, después, padres, constantemente. Lo van a ver una y otra vez. Y ustedes, a medida que van envejeciendo, van a pasar dos cosas. Y no hay vuelta, ¿eh? Esto lamentablemente es lo que sucede. Primera cosa que sucede,
ustedes ataron un punto específico de su vida a una red social. La información que subieron a un lugar en un momento puntual en su vida, no la van a poder obtener y recrear de la misma forma en otra red. Entonces hay parte de su historia que está atada a eso. Eso genera que vos tenés un attachment emocional con esa red. No importa cuál sea. Lo otro es que ustedes mismos van a ir dejando algunas redes y van a ir apareciendo otras de las cuales se van a empezar a sentir que no participan. ¿Sí? Y esa es la evolución natural de esto. Porque al fin y al cabo lo único que está sucediendo son comunidades que tienen un tamaño que nunca pensamos en la humanidad, que se comportan de una cierta forma, que tienen una cultura interna, que luego son disrumpidas porque se vuelven un negocio, que luego entran los padres, se vuelven viejas, vetustas, y la gente nueva ya no entra ahí. Y eso es lo que hoy claramente Facebook representa. Entonces Facebook es el claro representante de eso. Solo la gente vieja usa Facebook, digamos. O solo aquellos que tenemos todavía, bueno, yo no lo uso mucho en realidad, pero tenemos atado alguna parte de nuestra historia. Yo me puedo bajar la data de ahí. De hecho, todas las redes sociales empiezan a tener esa opción. Bajarte toda tu data. Ahora, recrear esa data en otro lugar todavía es inviable. ¿Por qué? Porque el dump de data que te dan no es la red social con toda la información, con las conexiones que vos tenías. Entonces ahí lo que se garantiza es que tiene un attachment emocional. Por eso la herramienta de hace un año, hace 10 años hiciste esto, feliz cumpleaños en Twitter y ese tipo de cosas, parecen tontas, pero tienen un efecto muy fuerte, que es recordarte que vos te ataste a eso, o hiciste un entangling con esa red en algún momento. Entonces, todas estas cosas lo que nos dan es oportunidades de publicitar. Sea juegos, sea redes, sea medios, lo que sea, todo lo que hacen es bombardearnos publicidad. Y hay un montón de conceptos, no me quiero detener mucho, obviamente podemos detallar dónde se aparece la data, podemos hablar de los términos CPM, costo por mil, impresiones. Impresión es un anuncio mostrado una vez a un usuario en un espacio de contenido, un espacio de atención. AdServe es la tecnología que te permite guardar la publicidad y distribuirla. AdNetwork es la compañía que aglomera la oferta de espacio. El Exchange, una plataforma de intercambio. DSP es de un lado, SCP del otro. RTV es Real Time Building. Hay un montón de cosas que no les van a importar, no son realmente importantes. Quédense con el concepto ese, que tenemos lo que llaman las redes de anuncios. Las redes de anuncios lo que hacen es agrupar todos estos espacios de atención y decirte, vos podés mostrar los anuncios acá. Este es tu target. La más grande es la de Google, lejos, y funcionan de esta forma. Básicamente lo que tenemos es anunciantes a la izquierda, perdón, un segundo. El COVID me está matando. Anuncios, por un lado, anunciantes por un lado, que quieren ir con agencias, que van a ir a un demand-side platform, que van a hablar con un ad exchange o un ad network para poder publicar los anuncios que van a ser distribuidos a través de un server-side platform con real-time bidding, o sea, anuncio de subasta en tiempo real, que van a ser publicados en un lugar y van a llegar efectivamente al consumidor. Ahora, todo esto es la tecnología que tuvieron que desarrollar, por ejemplo, los medios nacionales para empezar a competir online. El tema es que, en realidad, Google y Facebook ya te ofrecen todo esto. De hecho, vos, hoy en día, podés ir y crear un anuncio. ¿Sí? Y esto es lo que se llama una integración vertical de esta industria. Es la industria del anuncio. ¿Sí? De hecho, 25% del gasto mundial en publicidad es de Google y Facebook. O sea, en Google y Facebook. O sea, estas dos empresas dominan el 25% del presupuesto mensual para la publicidad. Y el 70% de la pauta digital. O sea, de cada $100 que se gastan en internet para publicidad, 70 se lo quedan entre Facebook y Google. ¿Sí? Y esto vuelve atrás a la teoría de la agregación, que crea estos monopolios gigantes. De hecho, lo que hacen estas empresas se conoce como superagregadores, porque sirven a tres mercados, proveedores, usuarios y anunciantes, pero además tienen lo siguiente. Ambos atraen usuarios gratis. ¿Por qué? Porque tienen network effects. Los efectos de red, básicamente, cuando algo se vuelve muy grande, los usuarios que no están ahí sienten FOMO, o fear of missing out, o el miedo de perderte de algo, entonces vos vas y entras a esa red y te metes en red porque si no te quedas afuera. Esto te pasó cuando entraste a Facebook la primera vez, cuando te hiciste un Instagram por primera vez, cuando te quedaste en un partido de fútbol porque tenías WhatsApp. Cada vez que sufriste alguna de esas cosas, fue que entraste a una de estas redes. Porque además ambas agregan contenido gratis, o sea, nadie en Facebook produce contenido, nadie en Google produce contenido,
lo hacen los usuarios, y además ambas tienen una plataforma self-service para anunciantes. O sea que si vos querés hacer publicidad, la podés hacer. Esto genera un duopolio que es extremadamente redituable, y de hecho cuando pensamos en Google y Facebook no tenemos que pensar en empresas tecnológicas. Tenemos que pensar en los medios más grandes del mundo. ¿Sí? Y la clave está en que todos van a buscar copiar sus éxitos. ¿Sí? Y el éxito se basa en esto, en que subastan nuestra atención. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros tenemos en Internet es una subasta constante por la atención. Cada uno de esos espacios de atención que existen se ponen, cada vez que se cargan, en una subasta dinámica. ¿Sí? O sea, lo que sucede es que el anunciante, yo, digo, yo estoy dispuesto a gastar por cada vez que alguien haga clic en mi anuncio, 10 pesos. Entonces, cuando digo eso, digo, y además, cuando tenga 10, haga clic, va a ir acá y este es el anuncio que les tengo que mostrar. ¿Sí? Y entonces ahí lo que tenemos definido es la calidad y la apuesta máxima. La apuesta máxima es cuánto estás dispuesto a pagar. El puntaje de calidad está dado por el contenido que le estamos mostrando. A mayor apuesta máxima y mayor calidad o relevancia, nuestro anuncio va a ser el primero en aparecer en ese espacio de atención. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una búsqueda en Google, ese espacio de atención que está reservado para publicidad, los 3 primeros links, son puestos en subasta. Esa subasta se basa en esto. ¿Sí? El ganador se lleva el primer lugar, el segundo, el tercero, etc. El punto es el siguiente. El primer lugar se lleva el 80% de los clics. El segundo, el 15%. Y el resto se distribuye el 5% restante. Entonces, ser primero es súper importante. ¿Sí? Entonces, imaginémonos, alguien busca basketball shoes. ¡Pum! Lo primero que saltan son estos 2 anuncios. Y ahora alguien buscó basketball shoes. El primer anuncio es efectivamente de Under Armour sobre basketball shoes. El segundo anuncio es pases de liga, League Pass para la NBA. Ahora, ¿por qué apareció segundo League Pass? ¿Nadie? ¿Alguien se anima? ¿No? Bueno, apareció segundo, básicamente, porque la persona buscó zapatos, buscó shoes. ¿Sí? Y el League Pass no es lo que estaba buscando. Entonces, Under Armour se lleva el primer sitio porque tiene mayor calidad, porque tiene mayor relevancia. A cuanto más relevante el anuncio a poder vender algo efectivamente de lo que está buscando la persona, menor precio tiene que pagar para estar primero. Básicamente lo que hay todo el tiempo es esa multiplicación. Máxima apuesta por Quality Score. El Quality Score cada red lo define en su propia definición, te da el ad ranking. Y eso es lo que te permite luego decir, bueno, quién se lleva el mejor lugar de esa posición. Lo mismo pasa cuando estás navegando en Instagram y aparece un anuncio. El primer anuncio que apareció es el que tuvo la mejor apuesta y la mejor calidad para quiénes son ustedes. ¿Sí? Para que se hagan una idea cuánto la gente paga por estas cosas, y más o menos top 10 keywords en AdSense, que es la red de Google, en la industria de los seguros, $59 el clic. En la industria del gas y electricidad, 57. Entonces, esto es el clic, no quiere decir que te compraron nada. Esto es lo que las empresas están dispuestas a pagar para que vos cliques en sus anuncios, en su publicidad. No pagarte a vos, ojalá fuera así, pagarte a la empresa, ¿no? Entonces, ¿vamos a crear un anuncio, les parece? ¿Así se entiende mejor? ¿O ya crearon un anuncio todos en vivo? Chicos. No, dale. ¿Sí? No, si ya lo crearon, me embola hacerlo, por eso. Si no, les muestro. Rápidamente. Vamos a ir a Facebook. Vamos a hacerlo en Facebook. Todos tienen la misma estructura. Todos los anuncios, básicamente, yo ni me acuerdo dónde se hace esto. No voy a cambiar. ¿Dónde está? ¿Alguien se acuerda dónde está esto? Dios. Me lo movieron de lugar. Nunca he andado por esos Nunca hicieron un anuncio, Dios. turbios de Facebook. Vamos a ir, ahí está. Esto se volvió Sí, podría haber entrado al Center de una, pero... ¿Eso es Facebook ahora? Sí, se cambió hace 2 meses a ser más mobile.
Yo lo de acá lo pueden hacer desde Instagram, lo pueden hacer básicamente de infinitos lados, hay plataformas que construyen arriba de estos. Lo hago acá nomás para mostrarles, pero imagínense que yo lo que quiero hacer es crear un anuncio y empezar de cero. Primero lo que hace es preguntarme, bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Sí? Entonces, esta es la pregunta clásica. Entonces, bueno, yo quiero, no sé, generar más visitas a mi sitio. Entonces le pongo Promote Your Site. Okay. Y me va a pedir que ponga la creatividad, le digo, bueno, esto es la creatividad que quiero, eso no es lo importante. Lo más importante es esta parte. Ah, y sacaron, bueno, qué interesante. Lo más importante es esto, es el nivel de detalle que nosotros podemos ir en crear un anuncio. Entonces, vamos a decirle, bueno, yo quiero ir a gente que viva en Uruguay. Vamos a ponerle este video. Y ahí ya ven que lo que está haciendo es calculándome el tamaño potencial de mi audiencia, ¿sí? Montevideo más 40 kilómetros, 1,5 millones de personas a las cuales yo podría llegar a través de esto. Entonces, vamos a agregarle detail targeting. ¿Qué quiere decir detail targeting? Le vamos a poner cosas como, por ejemplo, educación, Udelar. Facultad de Ciencias Udelar, por ejemplo. Bueno, no importa, por hacer algo nomás. Y intereses, no sé, vamos a ponerle que le gusta baking, ¿sí? Fantástico. Entonces ahora tengo esto y ya tengo 370.000 personas. Esto es una audiencia demasiado grande todavía. Entonces tendríamos que seguir bajando el tamaño. ¿Qué hago? Continúo diciendo, bueno, intereses. Ya quiero también le interese la tecnología. No sé, vamos a ir a que le interese bodybuilding. No sé qué estaré vendiendo en realidad, pero bodybuilders que le guste eso, 450.000 personas. La idea es que nosotros podemos ir usando esto justamente para llegar a la gente. 450.000 personas es una locura, normalmente vas a querer hacer una audiencia no más grande de 50.000 personas, porque así podés gastar tu plata muy efectivamente. Entonces yo salgo a esta audiencia de repente y ahora me va a decir, bueno, ¿qué resultados querés tener? O en realidad la mejor pregunta sería, ¿cuánto querés pagar? Y entonces yo le digo, bueno, tengo 100 pesos uruguayos para gastar por día, y bueno, vas a llegarle a 1.200 a 3.600 personas que van a ver tus anuncios y vas a obtener entre 37 a 107 clics en tu link y gastar 500 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? No se casen con qué hice, dónde, porque eso no importa, pero... ¿Se entendió cómo crear un anuncio? Sí. Buenísimo. Bastante tonto, pero esto tiene un montón de información a nivel de mercado. Yo, por ejemplo, para mí la mejor herramienta de estudio de mercado en un lugar poco desarrollado de herramienta de mercado como el Uruguay es Facebook. Vos tirás ahí, empezás a tirar números y empezás a ver, bueno, cuánta gente hay en Uruguay que le gusta baking, cuántas personas que le gusta bodybuilding y baking hay. Y ya te va diciendo, bueno, si yo tengo un producto que sé que le interesa a este tipo de gente, ¿cuánta gente le podría llegar? Ese nivel de horrible de segmentación es lo que le da tanto poder a esto, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacemos en armar un anuncio es eso, básicamente, es definir un objetivo, definir una audiencia y una plata que vamos a estar, y definir la creatividad que vamos a usar. Ahora vamos a pasar a hablar de buscador, ¿sí? Porque el buscador, de alguna forma, es algo de lo más poderoso que hay en digital, ¿sí? Algo así como 3.500 millones de búsquedas diarias, 10% de crecimiento año a año, trillones de sitios web indexados. Indexados quiere decir que tienen información estructurada y guardada para que vos llegues. Para que se hagan una idea, el índice este pesa más de 100 millones de gigabytes. De alguna forma Google es un instinto, es un verbo, es alguien en quien confiar. Y lo que hace Google es muy interesante, porque de alguna forma Google quiere entender nuestras intenciones al hacer una búsqueda, ¿sí? Porque ¿cuál es el negocio de Google? Estoy hablando toda la clase de eso, así que... Alguien que tire... Recopilar datos. No, ¿cuál es el negocio? ¿Dónde hace la plata? La publicidad.
La policía, claro. ¿Y quién es el cliente? Los anunciantes, nosotros, cualquiera de nosotros es el cliente. Quien sea que haga publicidad, ¿verdad? Entonces, ahora, lo importante de esto es que Google lo que va a enfocarse en hacer es constantemente tratar de mejorar su negocio, ¿sí? Ese es su último objetivo. No está en su mejor interés que vos encuentres realmente lo mejor o la mejor respuesta a tu búsqueda, por más de que eso sea buena parte de la experiencia, sino también la mejor búsqueda que vos puedas encontrar que de alguna forma eventualmente pueda relacionarse a una compra, ¿sí? Entonces, lo que hace Google constantemente es que interpreta nuestros inputs, lo que nosotros le decimos, y lo que nosotros hacemos luego. Entonces, todo el tiempo lo que está haciendo Google es tratando de indexar información sobre nuestros públicos, nuestros perfiles, para tratar de darnos ese resultado que nos haga cliquear más rápido, entrar más rápido, encontrar lo que queremos y potencialmente comprar. Para eso guarda nuestros perfiles, el momento de la búsqueda, el contexto de la búsqueda, información del mundo, infinitas cosas. Dos personas sentadas en dos computadoras que empiezan de cero, pero que tienen logueada su sesión de Google y hacen una búsqueda, encuentran cosas totalmente distintas. Nunca es la misma búsqueda. De hecho, incluso ustedes hacen una misma búsqueda en la mañana o en la noche y el resultado no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas está siendo tomada en cuenta como una variable para eso. Entonces, imagínense, por ejemplo, esto yo lo hice el otro día, quería buscar algo, ¿no? Y empecé, B. Apenas yo le doy un input a Google, Google ya empieza a hacer algo, que es sugerirme resultados. Si no le prestamos atención a esto, nos perdemos de algo súper interesante. Google lo que está haciendo acá es diciéndonos qué es lo más parecido que el resto del mundo, y para nosotros puede ser, deberíamos estar buscando en este momento. Está tratando de decirnos, vos deberías buscar esto. Y por lo que yo puse ahí, parece ser que lo primero que quería hacer era el BPS, algo de Booking, capaz que de Barcelona, bueno, se ve que estaba buscando algún viaje, BBVA, no tengo BBVA, eso es una mala búsqueda, BCU, otro banco, pero esto nos da pistas de cosas de lo que la gente, los uruguayos buscan en general. Billie Eilish, vaya a saber uno por qué, Bradley Cooper, BHU, BBC News, BCE. Entonces, yo ya de esta búsqueda sé por lo menos que hay un dato clave que Google está usando para esto. Aunque yo en general tengo Google como en inglés y navego de una computadora con un sistema en inglés, Google ya sabe que yo soy uruguayo. Pues si no me estaría mostrando VHS, PSU, BPS, BCE. Pero además no solo me sugiere qué buscar, sino que me muestra búsquedas relacionadas a lo que busco. Entonces yo terminé poniendo BPS y me pone, no, pero bueno, BPS capaz que lo que querés es el teléfono, o es los pagos, o es las consultas, o FONASA, o usuario de BPS, o BPS Maldonado, Montevideo, se ve que la gente de Maldonado busca mucho BPS. Entonces, todo esto nos va dando pistas de las intenciones normales que nosotros y el contexto nuestro tiende a buscar. Y en realidad yo capaz que lo que estaba buscando era una empresa, que potencial cliente mío, que es BPS World. Y efectivamente no tenía nada que ver con lo que yo estaba buscando. Ahora, yo fui distraído en ese proceso constantemente, ¿para qué? Para tratar de mostrarme publicidad, ¿sí? Porque efectivamente lo que Google hace es redefine la topología de nuestras lenguas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en nuestro lenguaje, en el lenguaje, nosotros tenemos diferentes cercanías entre las palabras, dependiendo del contexto, el momento, el lugar en el que hacemos referencia a esa palabra puntual, ¿sí? El tema es que cuando Google interviene de esta forma, lo que hace es redefinir la distancia entre esas palabras para mejorar su negocio, ¿sí? Y el negocio de ellos es venderles a agencias, a los publicistas. Entonces Google va a tender siempre a mostrarme cosas con las que pueda, o sugerirme cosas con las que pueda relacionar una búsqueda de publicidad, sea BPS, o sea Booking, Barcelona, etc. ¿Por qué? Porque ahí hay alguien que le paga. Entonces el objetivo como empresa es parte clave de cómo este algoritmo está siendo optimizado. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Una pregunta? ¿Duda? Bien. Esto nos da lugar a... Pregunta.
Sí, decime. Quería preguntar, tal vez resulta un poco ignorante la pregunta, pero es con respecto a esto, ¿no? Google recopila datos de nuestras acciones y las cosas que nosotros buscamos, cliqueamos y lo que sea. Pero está siempre el rumor ese de que Instagram te escucha cuando vas y por eso también te hace determinados anuncios. Bien. ¿Cómo O es sea, ese tema? bueno, esto yo tengo una opinión personal que es la siguiente. Confío mucho en que si efectivamente estas cosas escucharan, ya hubieran sido descubiertas. La comunidad de gente que odia a estas empresas y que está todo el tiempo hackeando, tratando de hackear a estas empresas o tratando de perjudicarlas es muy, muy grande. Y un detalle como ese es demasiado expuesto. El tema es que nosotros sentimos que nos escuchan porque no podemos creer lo predecible que somos y lo bien que funcionan los algoritmos por detrás. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos que nos escucha porque vimos un anuncio de un producto que de repente nosotros le mencionamos a nuestro hermano el otro día en una conversación y es como, ¿cómo sucedió eso? El punto es que vos lo que estás haciendo es acordarte de que mencionaste eso, pero no estás tomando en cuenta que vos naturalmente, cuando vas, y esto es lo que se conoce como el viaje del consumidor, vos naturalmente cuando estás empezando a tender a comprar un producto o pensar en un producto, o pensar en solucionar un problema o algo así, pasás normalmente por una serie de pasos que son bastante predecibles y estructurados, ¿sí? Y que tienen que ver con búsquedas relacionadas, con que tus redes alrededor tuyo hayan comprado, consumido, comentado, publicado, compartido, me gustado, o todo el millón de verbos que podemos inventar, de ni siquiera el producto, categorías de producto y conceptos relacionados al producto. Entonces, para cuando nosotros ya llegamos a ese momento en que decimos, yo le dije el otro día, estoy pensando en comprarme un paracaídas, y Google fue y me mostró paracaídas, o Instagram me mostró un paracaídas. En realidad es porque yo no me estoy dando cuenta de que yo para llegar a la decisión de comprar un paracaídas pasé por millones de etapas previas de las cuales no soy ni consciente. Entonces esa es mi teoría personal de que para mí no escuchan, porque si escucharan sería re obvio, el mundo tecnológico ya estaría dado vuelta, y es una exposición que no necesita en este momento de seguridad de datos, me parece que no, es obvio que no, obviamente no lo puedo probar por la negativa, y no hay ningún estudio hoy en día que pueda decirte fehacientemente ni que sí, ni que no. De que sí no hay ninguno, y de que no hay atisbos. Y para mí viene más por la ingenuidad de los humanos, que tendemos a pensar que somos mucho más únicos e irrepetibles, y que no, en realidad, estas cosas tienen una ciencia detrás por la cual normalmente podemos predecir bastante el comportamiento en masa de la gente. También tiene a ver, ahí hay una cosa que es lo que se llama un bias, que es el confirmation bias, que es vos, vos solo te acordás de aquellas veces que te pasó, pero no te acordás de las veces que no te pasó, en realidad. Entonces vos te acordás de una vez que notaste que dijiste algo y un producto se vio, te lo anunciaron, pero no te acordás de todas las veces que en realidad te mostraron un producto que estás pronto para comprar, pero todavía no sabés que lo vas a comprar. Pero bueno, esa es mi postura. No sé si respondí tu pregunta o por ahí. Sí, me ahorraste muchas discusiones. Porque siempre sale el tema y nadie sabe nunca. Buenísimo tener estas perspectivas. Yo honestamente no creo que te escuchen. Es muy difícil que no. Bien. Es muy fácil diseñar las trampas para que caigan las empresas en eso, en realidad. Lo que sí te escuchan, obviamente, son Siri, son Alexa, son Cortana, son los asistentes de voz. Eso sí te escuchan constantemente. En teoría no se usa esa información para marketinearte todavía. Sí se usa en Estados Unidos puntualmente para llevarte a juicio, por ejemplo. Ya han destrabado muchas veces registros de conversaciones que, por ejemplo, parejas que se quieren divorciar han tenido a través de Alexa para poder destrabar el caso. O sea que sí hay espionaje de ese estilo. Para marketinearte lo que pasa es que me parece que todavía no somos tan descarados. Pero bueno, está. Bien, De nuevo, es una postura personal. Pero muy buena pregunta. Bueno, esto lleva un poco al punto ese que justo es un buen segue, que es el concepto de la conversión, ¿sí? Que básicamente la conversión es lo que hacemos constantemente en publicidad, que es ponernos un objetivo de que queremos lograr. Y la conversión lo llamamos a cuando logramos ese objetivo. O sea, yo logro una conversión
como si fuera rugby, cada vez que un individuo o un usuario hace el objetivo que yo me puse. La conversión puede ser medida en compra completada, registro de formulario, un clic de un botón, llegar a un determinado sitio, pasar X tiempo en un sitio, jugar tanto tiempo en un juego, ver un contenido de video o de media, escuchar un podcast. Todas estas cosas puedo decirlo, este va a ser mi objetivo, ergo es mi conversión. La conversión es importante como concepto porque lo que nosotros trabajamos constantemente es el radio de conversión. ¿Sí? Nosotros medimos la efectividad de una campaña o del esfuerzo económico que hacemos para hacer publicidad basado en qué tan bien convierte. Entonces, cuando hablamos de estas cosas decimos, no, esto convierte al 2%, quiere decir que 2% de los usuarios que fueron expuestos a la acción previa pasaron a la siguiente acción. Entonces, yo a una campaña lo que más me va a importar es si convierte o no. Y ahí entra el siguiente papel, que es el concepto de A/B testing, que también se conoce como split text testing o bucket testing, que es básicamente el método más básico que tenemos en marketing digital y es lo principal que nos distingue del resto de las opciones de publicidad, que es la capacidad de medir si convirtió o no y correr experimentos basados en volumen constantemente. Entonces, por ejemplo, los productos hoy en día no tienen una sola versión. Facebook va a tener 2, 3 versiones al mismo tiempo corriendo para diferentes mercados, diferentes nichos, para ver cuál es el que te mantiene más adicto al producto. Una vez que uno gana, que es el mejor experimento, continúa el experimento con otras pruebas, ¿sí? Y lo mismo pasa con todas las redes, con todos los sitios, siempre tienen un objetivo final y constantemente están haciendo A/B testing o split testing para ver qué es lo que mejor funciona. Ahí entran todo el tema de inteligencia artificial y algoritmo de inteligencia artificial, que lo que pueden hacer es testeos de forma mucho más masiva y mucho más automática. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que hace Netflix es que tiene un algoritmo de inteligencia artificial detrás que lo que hace es elige las portadas por vos. Entonces lo que está haciendo constantemente es rotando las portadas de las películas o las series que te muestra para ver cuál te logra tentar, ¿sí? Y de hecho hace poco hubo un caso que salió medio así como a la luz fuerte porque fue que en una película francesa sobre el bullying, la presión social sobre las niñas, jóvenes, y el algoritmo elige una portada que básicamente sexualizaba demasiado a las niñas en su rol de bailarinas o lo que sea, y no fue una persona que tomó esa decisión, fue un algoritmo. Porque se dio cuenta que con eso atraía más clics y más vistas de la película. No sé qué dice eso de la sociedad que la veía, pero habla muy transparentemente de cómo funcionan estas cosas. Entonces, no importa con qué producto estén interactuando, normalmente están interactuando con una inteligencia artificial que está tratando de mantenerlos enganchados, ¿sí? Incluso los videojuegos hoy en día funcionan como máquinas de slot, máquinas de casino que los mantienen constantemente atados ahí, no pueden salir. Después, no sé si ustedes lo hacen, digo, si lo tienen, pero ver la cantidad de tiempo que pasamos a veces en redes sociales o en diferentes productos es ridículo. No sé, la sobrina de mi novia decía que pasaba 7 horas al día en Instagram. No lo puedo creer, porque no sé dónde puede una persona sacar 7 horas, pero parece que es verdad, que es promedio normal. Es tremendo. ¿Y por qué? Porque todas estas cosas están diseñadas y pensadas para eso, ¿sí? Entonces, el A/B testing es muy normal. Normalmente lo que hacemos es tenemos un grupo de control, o vos mismo sos el grupo de control, y te mostramos variables para que elijas o no una decisión, o tomes una decisión y efectivamente conviertas. Una vez que la variable funciona mejor o peor a un cierto porcentaje, elegimos qué algoritmo usar o qué modelo usar y continuamos por ahí. ¿Sí? No me voy a entrar por ahí. Se puede usar en todo, copy de anuncios, landing pages, emails, in-app, mensajes de WhatsApp. Básicamente vos podés, mientras tengas volumen de datos, lo que puedes hacer es, yo le mando el mismo mensaje de WhatsApp a 100 personas y otro mensaje de WhatsApp a otras 100 para invitarlos no sé, a mi cumpleaños y veo cuál de los dos mensajes funcionó mejor y después empiezo a usar el que funcionó mejor. Es lo mismo. Entonces, esto genera una disrupción enorme, todos estos procesos que venimos viendo de marketing y ventas, que en general lo que pasa es que nosotros cuando pensamos en un marketing o en un vendedor, pensamos en alguien un poco vende humo, y me incluyo, y la realidad es que está muy lejos de eso. En realidad lo que tenés es un multitasker que es capaz de usar infinitas millones de herramientas y sobre todo experimentar sobre vos. Y este es el landscape de herramientas de abril 2019, que hoy en día
un marketer tiene a su disposición. Son más de 5.000 para abril 2019. Este es mi stack de herramientas actual, que todas, de alguna forma, lo que hacen, son más de 20, lo que hacen es tratar de espiarte un poco. Se nos fue la moto fuerte, pero es la realidad en la que estamos. Y esto sigue creciendo. De hecho, en realidad ya estamos en 7.040 herramientas para el año pasado, para fin del año pasado. Este año ya es incontable y es exponencial. Lo que hay es cada vez más y más herramientas para espiar y actuar, ¿sí? Porque todo lo que hacen estas herramientas es facilitar la recopilación y la comunicación. Entonces, vamos a empezar a recapitular. ¿Alguna pregunta hasta acá, antes de que vayamos englobando todo? Fantástico. Entonces, lo importante de entender es, hay un mercado. Ese mercado, el producto que se compra y se vende es nuestra atención, ¿sí? O sea, lo que está siendo puesto en venta es eso, es a qué le prestamos atención. Por eso estamos todo el tiempo distraídos hoy en día. Este mercado particularmente, principalmente, está dominado por Google y Facebook, ¿sí? Cuando digo Facebook, de nuevo, o Google, estoy hablando de los grupos. Google es dueño de infinitas IPs, como YouTube, Facebook lo mismo, WhatsApp, Instagram, etc. Ahora, estos mercados, con este duopolio, tienen infinitas estrategias, tácticas y miles de herramientas dedicadas explícitamente a espiarnos y dedicadas a optimizar esa conversión, a llevarnos a un lugar, tanto al nivel de que si nos preguntamos si no hacen magia, como que nos escuchen, ¿sí? Fíjense, ese salto cognitivo, pues esta discusión no es la primera vez que la escucho, es pensamos que hacen magia. Les estamos atribuyendo capacidades que no tienen, ¿sí? Donde, básicamente, ¿cómo peleamos contra esto? Pensando en lo siguiente, la tecnología es gratis, creo que ya me había mencionado Andrés, que esto ya lo había mencionado en la clase pasada, de si el producto es gratis, después el producto sos vos. Bueno, lo que nosotros tenemos que preguntarnos detrás de eso es, ¿quién es el cliente de este negocio? Cada vez que usamos un producto gratis, tenemos que pensar eso. ¿Quién paga por esto? ¿Sí? ¿Por qué me ofrecen el producto gratis? Y si el negocio detrás de esa empresa es publicidad, como la mayoría de las redes sociales, los buscadores, los diarios, los substacks, es porque básicamente nos están vendiendo. Y su primer objetivo es mantenernos enganchados. De hecho, hay cientos de libros de todas estas métricas, de estas mecánicas, como por ejemplo Hook de Nir Eyal, de cómo hacer para crear esos ciclos y círculos viciosos para mantenernos ahí, ¿sí? Tanto así que este tipo, que hace 7 años escribió el libro de Hooked, ahora nos vende Indistractable. Ahora que enganchaste con todos estos productos, ¿cómo haces para no ser distraído con todos esos productos? El mismo tipo que nos vende cómo quedar enganchados, nos vende cómo no distraernos. Tremendo, ¿sí? Ahora, la idea y el objetivo principal de los productos que viven de publicidad, la tele, la radio, los podcasts, los juegos, los medios, es que estemos más tiempo, que estemos enganchados, ¿sí? Ahora, ¿cómo combatimos esto? Primero de nada, pagando, ¿sí? Si ustedes ven un producto, lo usan, les gusta, páguenlo, porque si no, los fundadores de ese producto, el último recurso que van a tener es vender publicidad, o sea, venderlos a ustedes. Ergo, si ustedes empiezan a usar un producto, ergo, Spotify, por ejemplo, es mejor que lo paguen. Porque si no, Spotify va a tener que hacer publicidad, que efectivamente es lo que le pasa, es lo que le pasó, y es donde terminó, y termina siendo el mismo negocio de siempre, ¿sí? Lo mismo pasa con la prensa. ¿Qué cosa más importante que mantener la prensa libre? Hoy en día la consumimos todo gratis, nadie la paga, y todos nos quejamos de fake news y bla, 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 nadie paga un peso por la prensa. Tanto así que todo, no conozco diarios hoy en día, excepto el New York Times, que den ganancias online. Porque es imposible sin que nosotros nos agarremos responsables de esto. No digo que lo paguen ahora, pero en unos años, cuando empiecen a hacer guita. Después, hay otro comportamiento que podemos hacer, que es introducir aleatoriedad, randomicidad a nuestro consumo digital. ¿Qué quiere decir eso? Es, busquen cualquier cosa, lean cosas que no leerían, vean los perfiles de gente que no verían, conéctense con gente que no les importa. Esta es una de las mejores estrategias. Lo que hace esto lo llama fuzzy, ensucia la data,
¿sí? Entonces, a mí me gusta el chocolate y entro y consumo contenido que habla del chocolate, me van a mostrar anuncios de chocolate. Pero ahora yo le empiezo a leer sobre cómo hacer receta de membrillo, lo confundo, ¿sí? Al algoritmo. Porque los algoritmos son especializados en entender señales claras, pero cuando las señales no son claras, no los pueden leer. Introduciendo diversidad, ¿sí? Y ahí no tiene tanto que ver con la randomicidad, sino que con contrapuntos, o contenidos que no queremos, o con los que no estamos de acuerdo. Lean la perspectiva del otro. Júntense a grupos, únanse, participen en lugares en los que nunca fueron invitados, en los que no querrían participar, porque esto también agrega confusión al algoritmo. Y después, por último, y más importante de todo, es curen lo que consumen, ¿sí? ¿Qué quiere decir con curar lo que consumen? Ustedes cada vez que consumen algo digitalmente, eso es una señal. Y lo que hace esa señal es reforzar quiénes son ustedes para el mundo digital. Y lo que pasa es que el mundo digital está teniendo demasiada influencia sobre quiénes somos nosotros. Entonces, nosotros cuando consumimos un producto, una berreta, cuando vemos un contenido, leemos un contenido que no queremos que exista en el mundo, cuando queremos que haya lo que estamos, si lo hacemos constantemente o cosas que nos hagan perder el tiempo, lo que hace es retroalimentar el algoritmo y hacerlo pensar de que eso tiene que seguir existiendo. Y nos lo van a mostrar, y eso va a influir en nuestras decisiones, y efectivamente es un círculo vicioso que nos lleva a consumir porquerías. Y así terminamos con feeds de Twitter horribles, o con que no podemos entrar a Instagram porque lo único que vemos son las fotos de tu ex, o que no podés entrar a Facebook porque ves solo las noticias de tu viejo, que son un embole porque no tienen nada que ver y no te importan. Y el punto es que vos tenés que ser tu dueño en lo que consumís. Compartí, lee, me gusta, comentá lo que a vos te parezca que te crea un mundo mejor, ¿sí? Porque cada una de estas cosas que nosotros hacemos es usada para filtrarnos la realidad. Y entonces nosotros tenemos que consumir lo más posible con intención. Así que bueno, muchas gracias. Ahí terminamos, chicos. Este es el fin de la clase de hoy. Antes de entrar a preguntas, les dejo contenidos recomendados. Básicamente estos son libros, todos, excepto el último. The Attention Merchants, de Tim Wu, excelente libro. Gran parte de la charla está basada en eso. Para lo que le interese la historia de cómo llegamos a este punto en términos de publicidad y el mercado de la atención, es el mejor libro que hay. Hooked, de Nir Eyal, para aquellos que quieran crear productos, por más que todo lo que dije es en contra de él, es el mejor libro para hacer productos que enganchen a la gente. Dawn of the New Everything, de Jaron Lanier, es un genio, visionario, fundador, que creó el concepto de realidad virtual. Para la gente que es más soñadora, les recomiendo esto. The Inevitable, de Kevin Kelly, para los más optimistas, habla de un futuro bastante futurista, pero bastante optimista. Who Owns the Future, también de Jaron Lanier, el inventor de la realidad virtual, para los que son pesimistas, habla de un mundo bastante apocalíptico. Chaos Monkeys, para los que les gusta el chumerío de Silicon Valley y cómo se fue dando todas las relaciones en estas empresas tecnológicas. Syntheism y Digital Libido, de Alexander Bard, un prostituto, jugador que juzga el American Idol de Suecia y que es un teórico y filósofo de Internet. Muy buenos libros, muy profundos, muy densos de leer. The Seventh Sense, para los que les interesa relaciones internacionales, International Studies. Para todos ustedes es un muy buen libro. Tengan en cuenta que está hecho con una vista realista, si vamos a teoría. Y The Social Dilemma, para los que son vagos, vean la peli, si no la vieron todavía, está en Netflix todavía, es muy buena, es súper apocalíptica y tómenla con pinzas, pero si son vagos y no quieren leer libros, esa es mi recomendación. Así que, bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y damos paso a las preguntas. Si hay, no sé en realidad. ¿No? Bueno, nos vamos. Arriba, chicos, vamos arriba. Aprovechen ahora porque no vamos a estar tarde. Y sí. Yo tengo una pregunta. Dale. Tú dijiste que trabajabas de esto. Sí, obvio. En realidad,
Sí, yo todo lo que estoy contando son cosas que hago. Eso de investigar a Andrés, sí, prácticas normales que uso. La publicidad, todo, en nuestra empresa usa esas cosas. Y vos que sos el intermediario de la empresa, ¿conocés esos datos realmente o los ves como en forma de códigos nomás? No, a ver, hay un tema acá muy, muy importante que entendéis. En general, cuando hablamos de marketing, vamos a estar hablando de datos agregados y vamos a hablar normalmente de segmentaciones. Facebook nunca me va a decir que Valentina Sousa le gusta tal cosa o tal otra, o que Andrés Rivas le gusta tal cosa o tal otra. Eso jamás te lo van a vender. Lo que yo puedo llegar a vos a través de tus intereses en Instagram y de Facebook, y porque Facebook lo tiene detectado a través de su plataforma, porque te segmento a través de tus intereses, pero no puedo darle un nombre y que me digan quién sos. Algo sí que puedo hacer es obtener lo que llama tu Facebook Unique ID o tu UID, que es un número. Cada uno de nosotros está identificado con un número que está atado a un perfil de una personalidad, que está creada ficticiamente y que si yo tengo ese número o tengo otro identificador, como tu mail que está registrada en Instagram o Facebook o algo, te puedo meter en una lista que se llama audiencias personalizadas, y esto lo puedo hacer en cualquier red social, y llegarte con un anuncio personalizado a vos y a un montón de gente. Creo que el mínimo hoy es 100 personas. Pero entonces me alcanza con una lista de 100 alumnos de la ORT que yo conozca y puedo hacerle publicidad a esos 100 alumnos. Y después además puedo agarrar esa audiencia y decirle a Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn, agarrar esa audiencia y dame lo que llaman audiencias similares. ¿Sí? Y eso me permite ir a gente que no conozco quiénes son. Pero a ese nivel yo no puedo ir a la persona. Lo que sí puedo ir a la persona es como con herramientas como Crystal AI, la que le mostraba al principio, que si yo tengo LinkedIn o si yo tengo de contacto a alguien, bueno, ni siquiera de contacto, yo le puedo acceder al perfil, todo lo que es información pública la puede chupar, la puede poner, condensar y me la puede dar como ya procesada para que yo utilice de alguna forma. De hecho hay una tecnología que se llama scrapping, que es scrapear datos de la web públicos, que es automáticamente un robotito navega a la web, toma esos datos, y eso son herramientas que me permiten obtener el mail de quien sea. Por ejemplo, les muestro rápidamente. ¿Cómo es el mail de la ORT? ort.edu.uy. Sí, ¿Cómo correcto. que mail de la ORT? No, no sé, no tiene. El dominio de la ORT. Voy a hacer algo horrible ahora, pero nomás porque me gusta impactar. Esto es un producto que se llama Clearbit, ¿sí? Hay muchos de estos, este no es el único, este es el que yo uso en la empresa que usamos. Un segundo de cargue. Ahí. Y yo puedo encontrar contactos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, le doy un dominio. Esto va a estar espantoso. Y bueno, me salió un solo mail, porque el mercado latino es un poco más cosa. Pero si yo cliqueara acá, y no sé si hacerlo porque no sé quién es, podría cliquear ahí y me va a dar el mail, el teléfono, el perfil de LinkedIn. Y yo puedo escribirle a esa persona directamente. No lo voy a hacer para no mostrarlo en la cola. Pero y así de estos hay infinitos. ¿Sí? O sea, yo hoy en día básicamente mi trabajo es un poco una mezcla de un montón de cosas, entre Business Development, Customer Success, Sales, Marketing. En general, más que nada hoy estoy ya solo con clientes, solo atiendo las cuentas, así que no hago las chanchadas estas en general. Pero sí, por ejemplo, cada vez que me voy a reunir con alguien, yo antes de una reunión investigo todas las personas que van a participar en su reunión, tengo los perfiles, qué personalidades tienen, cómo les tengo que hablar, etc. No sé si me fui por las ramas, pero lo importante acá es separar ese concepto de, a nivel marketing vamos a siempre trabajar con data segmentada, a nivel venta vamos a trabajar con data muy concreta de con quién estamos hablando. ¿Sí? No sé si respondí, Valentina, pero decime si no. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. Más allá de lo que decíamos de engañar al algoritmo, ¿hay alguna forma de escapar de todo este robo de datos? No, no es robo. Primero que nada, si vos usás estos productos, lo estás aceptando por default. ¿Sí? Pero si incluso no lo aceptás, estas empresas lo que hacen es crear perfiles fantasmas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Es que ya saben que vos existís. ¿Por qué? Porque tu madre puso que tenía una hija, o porque... perdón, no sé, pero es como... ya hoy en día esa información existe. Entonces lo que hacen es te crean un perfil ficticio. Ese perfil ficticio es inaccesible para cualquier persona, existe solo como un número y como un montón de metadata de variables que están asignadas y no te pueden identificar.
pero lo que sí pueden hacer es que si vos de repente estás navegando sitios de su propia IP, por ejemplo, no sé, estás navegando un sitio que tiene una conexión a Facebook, o estás navegando un sitio que tiene una conexión a Google, y vos no estás registrado o estás navegando de anónimo, igual pueden hacer la conexión y decir, mira, me parece que este usuario es este. ¿Sí? Eso está ahora en batalla legal, porque nadie sabe del todo cómo funciona, porque normalmente estas cosas ya involucran algoritmos de deep learning. Cuando hablamos de deep learning, que es inteligencia artificial, una técnica muy puntual, una de las claves es que no sabemos cómo funciona. ¿Sí? O sea, deep learning lo que hace es que le tirás datos y empiezan a hacer cosas con un objetivo concreto. Pero no hay forma matemática de resolver el entendimiento de cuáles son las reglas que se creó ese algoritmo detrás. Entonces, la batalla legal está en medio de, bueno, ¿qué tan legal es esto? ¿Qué tanto se puede evitar? ¿Y qué tanto va a pasar igual? Y si estas empresas deberían ser liable o no. Escapar, no puedes escapar. Si no tenés nada, no tenés ni cuenta de mail, eso, no te va a llegar nada. Igual aún así vas a ser afectado por tu comunidad de gente que igual sí está expuesta. Entonces como que no hay mucha salida, me parece. O sea que no aceptar los cookies no sirve de nada. O modificarlo. Te sirve, sí, lo de las cookies. Te sirve para ver menos remarketing, porque esa es una sola de las tácticas. Lo que pasa es que ya lo de las cookies quedó tan viejo que es tecnología del 2000, de los años antes de los 2000, creo. Lo que pasa es que ahora eso empieza a ser mucho más sofisticado, mucho más sofisticado. No sé si respondí, Camila, perdón. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Les pido perdón si os investigué. Bueno, chicos, me parece que... Bueno, está bueno, es una bajada a tierra súper concreta, ¿no? Creo que todos aprendimos algo que no sabíamos, que es cómo funciona realmente este mercado. O sea, muchos podemos hablar de que la atención es una fuente de recursos infinita para estas empresas, pero ver cómo funciona, por un lado, aprender algunas cosas que nos impactan, y por otro lado también desmitificar algunas cosas, ¿no? No es tan grave o no es tan como a veces creemos, ¿no? Son herramientas simples, están al alcance de todos. Sí, no, yo creo que eso hay una parte de ahí, mucho miedo a veces hoy en día, que lo que hace el miedo es llevar la discusión a lugares muy complicados. Hoy en día, particularmente, a mí la discusión que más me preocupa, que creo que no está bien enfocada, es que estamos obligando a estas redes a ser curadoras de contenido y le estamos dando poder editorial. Y entonces, eso es una discusión que están empujando los medios tradicionales normalmente, que creen que Facebook y Google deberían tener poder editorial. Y el peligro de esa discusión es que es el peligro del emperador bueno, ¿no? Es como, vos tenés un emperador que anda bien y mientras sea bueno todo bárbaro, pero le diste superpoderes, y en el momento en que esas empresas empiezan a tener poder editorial para cambiar la realidad en pos de objetivos más negativos, que sean mucho más negativos que tratar de que otros vendan productos, porque pueden serlo, se vuelve muy peligroso, porque lo que está dando básicamente es poder a veto. Entonces hoy en día estamos pidiendo a gritos que Facebook y Twitter censuren contenido porque ese contenido pensamos que genera malos comportamientos, pero los efectos para mí van a ser mucho peores, y eso está gestando en los medios. O sea, hay muchas de esas cosas que por no entender cómo funcionan estas cosas, también estamos generando reacciones que van a ser peores que... la medicina va a ser peor que la enfermedad, seguramente. Yo tengo una última pregunta, perdón por Bueno, interrumpir. si querés que sea la última, dale. No, ya lo decidiste. El tema de los anuncios, ¿no? Que vimos que es Sí. súper fácil hacerlos. ¿Quién controla qué tipo de anuncios subís? Porque si yo fuera un grupo yihadista y el día de mañana Sí. quisiera subir... Excelente. ¿Qué Muy pasa? buena pregunta. Bueno, primero que nada lo que hay es, hay reglas claras de qué contenidos puede o no contener un anuncio, ¿sí? En general todas estas redes, como tienen base en Estados Unidos, se rigen por las leyes del Fair Trade Agreement de Estados Unidos. Entonces la FTA que regula eso, básicamente, ¿sí? Fair Trade,
Me confundí. Bueno, ya después les digo. Pero básicamente está regulada por la regla de la publicidad de Estados Unidos. Hay cosas que no pueden hacer, que son mucho más laxas, por ejemplo, que las leyes de publicidad en Uruguay. En Uruguay, por ejemplo, vos no podés mencionar un competidor. En Estados Unidos, vos con un competidor podés hacer lo que se te cante. Es una cosa de súper extraña. Pero bueno, cuestión que, primero de nada están esas reglas. Después están las reglas de la propia plataforma que no se quiere comprar problemas. Entonces, por ejemplo, vos no podés anunciar ni marihuana, ni otras drogas, bueno, ni drogas, perdón, ni alcohol, ni cigarros, ni armas en Facebook, ¿sí? O en Twitter, ninguna de esas te van a permitir hacer eso. Ahora, vos decís, bueno, vos lo subís y ¿quién verifica que eso no esté bien? Bueno, primero que nada hay una verificación automática hecha por algoritmos, ¿sí? Entonces los algoritmos que hacen es, básicamente vieron que nosotros creamos un clasificador de texto. El clasificador de texto decía, ese comentario es bueno o malo. Bueno, la misma tecnología se usa ya para profanity abuse. Y es la misma razón que hoy en día no te llega spam al mail todo el tiempo, es porque es un clasificador de inteligencia artificial que decía, esto no se muestra, esto no, esto sí, esto no. De hecho, un cliente nuestro en Brasil, por ejemplo, Globo, lo que hace es eso, ¿sí? Filtra el contenido que publican para su red de anuncios. Entonces, automáticamente cuando una publicación, un artículo es sobre algo es violencia, no le ponen anuncios, por ejemplo, automáticamente. Ahora, el que sube el anuncio, enseguida está pasando por un filtro de esas cosas. Así. Este anuncio tiene este texto es sobre tal tema. En la imagen lo mismo, contiene desnudez, contiene violencia, sí o no. ¿Vieron los CAPTCHA? Que esos, los nuevos que son de imagen. Bueno, lo que ustedes hacen cuando hacen eso es están entrenando un algoritmo de inteligencia artificial gratis. Están haciendo de mano de obra para CAPTCHA, para Google. Porque básicamente le están diciendo, acá hay una señal, y con esa información luego entrenan los algoritmos que generan la información para Google Maps, básicamente. O sea, ustedes están haciendo de lo que llaman anotadores, gratuitamente. No importa, porque es un laburo. Bueno, lo mismo, esa misma tecnología para identificación de texto e imagen es lo primero que pasa. Los filtros lo que hacen es flaguear. Si hay cosas muy obvias con una confianza muy alta, no te lo dejan subir, te lo cancelan automáticamente. Y es bastante estricto, es bastante rápido. Hay cosas que no te dejan ni subir, es un segundo, es tipo, ¡pum, pum! Nunca se publica el anuncio. Tiene una demora la publicación del anuncio, pero una hora, no sé. Si eso escala, quiere decir que no estaba seguro el algoritmo, pasa por otro tipo de algoritmos que ya empiezan a entrar en tu data personal, tu historia, para verificar que vos seas válido, que no tengas un historial de abusos. O sea, ya empiezan a conectar otros metadatos sobre si esa publicación debería ir o no. Si eso no pasa, entran otros algoritmos mucho más avanzados, pero que requieren ya cruzar datos con otras plataformas, que esos entiendo ya que está empezando a cortarse. Y por último, hay curadores de contenido. De hecho, voy a ver si lo puedo pasar después a Andrés, así se lo pasa. Hay un documental sobre la gente que se dedica a esto, porque te arruina la vida. O sea, hay gente que lo único que hace todo el día es mirar contenido online curando. Y estamos hablando de que ven imágenes de pedofilia, imágenes de violencia extrema, cosas, todo el día. O sea, hay gente realmente que tiene que hacer estas cosas. Y es un trabajo, es tremendamente insalubre y no les pagan mucho tampoco. Entonces, efectivamente, al final de todo hay una curación manual de las personas. El tema es vos ponete a pensar el volumen de anuncios que generan estas cosas. Estamos hablando de Google indexa 3.000 millones de páginas al día. Algo así. Imagínate la cantidad de anuncios deben dar los millones de millones. No hay personas en el mundo para editar todo eso, para visualizar todo eso y curarlo. Entonces, es un sistema muy complejo y el problema es que las discusiones hoy no se entiende que no se pueden atacar si no es con inteligencia artificial. Entonces, estamos pretendiendo que estas máquinas, que estas empresas, curen el contenido como si fueran editoriales periodísticas, y en realidad es que el problema que tienen es que no pueden curar el contenido como editoriales periodísticas porque no dan la escala. Y el tema ahí es que al final lo que estamos haciendo es darle poder a las inteligencias artificiales que al final nadie sabe cómo funcionan. Y por eso son explotables. Porque las inteligencias artificiales lo que tienen es que vos podés explotarlas. Cuando encontrás una debilidad, un bias, lo podés explotar. Y hay un montón de casos de bias, como por ejemplo cosas muy tontas como que los algoritmos heredan
nuestros prejuicios, ¿sí? Los mismos prejuicios que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, hay algoritmos hoy en día que se usan para predecir si una persona va a reincidir, una persona que está en privación de libertad, va a reincidir o no cuando salga de la cárcel. Y basado en un algoritmo se decide si te van a reducir la pena o no, de repente. Y esas cosas ya tienen prejuicio, ¿sí? Como por ejemplo, si la persona tiene una leve sonrisa, es más probable que no reincida. Ahora, no sabemos si eso es causa o correlación, entonces causa estragos, ese tipo de cosas. No, me fui por ahora, pero la respuesta es esa, es algorítmico primero y manual cuando llega a un nivel de bastante alto. ¿Sí? Bueno, chicos, creo que suficiente Andrés se quiere ir. por hoy, ¿no? No, estoy comprometido con que no se tengan que quedar de las 2 horas acá. La vez pasada se nos fue un poquito de tiempo. Sí. Ya me habías avisado, vine preparado. No me ofendo. Fue un gusto, chicos. Espero les haya gustado. Capaz que alguno tiene una pregunta más. Cualquier cosa, Diego, se pueden comunicar contigo si tienen preguntas. Sí, Supongo, Colochef, lo que sea, Twitter, Gmail. Una de las cosas más importantes que pueden hacer es elegirse un nombre único y mantenerlo toda la vida. Si llevan un tip práctico, esa es su marca para toda la vida. Esto me lo enseñó mi viejo. En casa hubo computadora que yo tengo 4 años, 3 años, más chico todavía. Hubo internet desde antes de que hubiera Windows, porque era la forma de hablar con mi papá. Entonces tuve la suerte de un padre que ya venía con toda esta herencia conocida. Me dijo, elegite un nombre y quédatelo toda la vida. Y Colochef es mi Facebook, mi Twitter, mi mail, mi mail de laburo, todo. Eso lo que te da es un nombre único, un identificador único. Colochef.com es mío, todos los dominios importantes que quiero son míos. Lo que te da es una marca. Entonces, un buen tip para dejarlos con eso es como, hoy en día cada uno se puede crear una personalidad que mantengan en el tiempo para siempre. No tiene por qué ser la real igual, tampoco. Bueno, de hecho, los esquizofrénicos en este mundo van a ir bastante bien. Termino con eso, que es un bolazo bárbaro. Andrés, te dejo que hagas el